como te leo el tarot gratis. Hola, mi gente colectiva. ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Carmen y esta lectura justamente es para la colectividad. Sí me gustaría, por favor, que pusieras mucha atención a lo que vamos a hablar. Algo que tenga que ver con tu personita especial. Yo me pregunto una cosa. Alguien que se va de la vida de uno, como muy fácil. Me voy, se fue con alguien, probablemente te dejó a un lado porque ya para esa persona prácticamente ya eras periódico de ayer, ya no servías y definitivamente ha decidido hacer una nueva vida, ¿verdad que sí? ¡Qué fácil! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Voy a entonces ahora a entrar en otra dimensión, una dimensión que a lo mejor es muchísimo mejor que la que tengo aquí en casa. Como siempre dice muchísima gente, muchas personas cuando se van, estoy buscando afuera lo que no tengo adentro. Me choca cuando dicen eso, porque generalmente las personas que hacen eso, que están buscando afuera lo que no consiguen adentro, al contrario, siempre se terminan estrellando. Sí que te lo digo. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con una persona cuando ahora después se da cuenta de que no les funcionó, no les sirvió, no era lo mismo? Esa otra persona con la cual se fue, resulta que no tenía la misma idea que tenía tu ex. Esa persona lo que quería era, como quien dice, pasar un ratito chévere, un tiempito chévere, pero ya la magia se terminó, porque esa otra persona con la cual se fue tu ex, quizás no quería nada en serio. Todo lo que quería era un jueguito. Entonces dañó la relación para complemento, dañó la relación y a esa persona también le va a llegar su karma en cualquier momento, ¿sí? Pero ahora para tu ex, ese karma sí que va a venir. Su emoción con alguien terminó. Ahora quiere volver a ti. ¡Qué facilito! Pero qué bonito te quedó. ¿Y qué piensas hacer tú? Es que tú piensas aceptarle después de que terminó su relación con la otra persona. Ahora quiere volver. ¿Es que le vas a aceptar? ¿Quién te garantiza a ti? Eso lo voy a decir. Lo estoy preguntando todo esto antes de leer las cartas. Yo pregunto, porque estamos así como conversando entre amigos. Yo te preguntaría yo como tu amiga, ¿quién o qué te garantiza a ti que esa persona no lo va a volver a hacer? Me pregunto. Se fue tranquilamente, como quien dice, como quitarse un pelo de encima, sin muchísimo rollo. Te dejó quizás a lo mejor ahí agonizando de dolor. A lo mejor lloraste hasta decir no más. A lo mejor le suplicaste, quizás sí, quizás no, que por favor no se fuera, que pensara un poquito antes de irse. Sin embargo, no te paró bolas. Siguió de largo e hizo su vida, o quiso o creyó hacer su vida. Y resulta que todo le salió chueco. Ahora resulta que por una razón u otra, o porque la otra persona lo mandó por un tubo o la mandó, o esa persona no le quedó más remedio que dejar así porque se dio cuenta que no era igual. No se dio cuenta de que no, se dio cuenta de que no era igual. Ahora quiere volver como si aquí no ha pasado nada. Yo me preguntaría entonces, ¿qué harías tú en ese caso? Te asegura, te están asegurando por escrito, con documento, sellado y firmado y notariado, que esa persona no lo va a volver a hacer. Si se fue tan fácil puede entrar. Un momentico, ¿sabes? Ponte tus valores. Vístete con tu amor propio. Un momento. ¿Por qué será que ahora vas a recoger las sobras que te dejaron? Esa otra persona comió lo que le dio la gana y ahora te están dejando las sobras. Estoy lleno, estoy llena. Te dejo aquí lo que sobró y tú lo vas a recoger, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Es algo así como para reflexionar un poco. Mira, ¿cómo te digo? Todos tenemos defectos y todos nos podemos equivocar, pero no se te estaría criticando el hecho de que le volvieras a aceptar. Lo que hay que estar pendiente acá es cómo le vas a aceptar, cómo tú vas a recibir a otra vez esa persona. Tú estás seguro o segura que esa persona no lo va a volver a hacer.
lo que te costó quizás a lo mejor haber olvidado un poco, lo que te costó realmente salir de ese hueco donde estabas, que te tocó a ti solita o solito salir de ese hueco, de ese mamorro de hueco lleno de porquerías, si se quiere. Vamos a ver entonces qué te dice el tarot. ¿A quién yo le puedo estar leyendo? Porque su emoción con alguien terminó. Ay, esto fue de emociones. Me dio una emoción irme con alguien y me voy a ir. Ahí te dejo. Si te he visto no me acuerdo. Bye bye. Se fue así. Y ahora se acabó la emoción. El caprichito se le acabó y ahora quiere volver. El problema es si lo va a volver a hacer. Vamos a ver entonces qué hay. Voy a sacar tus cartas y vamos a ver qué es lo que dicen. Porque lo voy a decir clarito y raspado. Vamos a ver qué hay aquí, qué se presenta, qué viene para ti, a quién le estoy leyendo. Esa persona ahora tiene la esperanza de querer volver. Déjame decirte. Ahora está con su esperanza, este arcano mayor de la esperanza. Tiene en el fondo la idea de que, oye, yo la dejé queriéndome. Yo sé que si yo voy allá con la cabecita abajo, pidiéndole perdón, yo sé que me va a aceptar. Tengo la esperanza de que otra vez no quiero dormir en la calle. Yo quiero volver otra vez con esta persona. Vamos a ver qué más dice. Aquí está tratando quizás de hablarte, de decirte algo bastante somero. Vamos a decir así, no muy enérgico. Sí, comentarios y si quiere, como quien dice, recomenzar algo o plantearte algo si se quiere. Aquí te veo a ti, honestamente, que en el fondo tú has estado bien apegado a esa persona o bien apegada. Sí que te lo digo, esa parte es la que no me está, como quien dice, convenciendo de todas, mi querido y adorado amigo. Porque se ve que a pesar de todo, tú estás como queriendo otra vez que esa persona vuelva. Así yo te diga todo lo que te diga, así esta persona te lo vaya a volver a hacer, pero tú lo que quieres es que esta persona vuelva otra vez contigo. Es correcto, está bien. En los sentimientos no se manda, mi hijo querido, mi hija querida. ¿Qué te puedo yo decir? ¿A quién? ¿Cómo se te va a convencer? Pero sí, por favor, vuelvo y digo, trata de poner antes que nada tus sentimientos de por medio, tus valores y tu dignidad. Y vístete, vuelvo y te repito, con tu amor propio. Busca la manera de entender que puede volverlo a hacer. Pero para que no lo vuelva a hacer, tú necesitas ponerte firme, ponerte en una posición enérgica para que esa persona no se atreva otra vez a hacerlo. Entiéndelo. Si tú has salido ya de ese hueco o estás tratando, ya tienes la mitad del cuerpo afuera, estás toda llena de barro o todo lleno de barro, todavía te falta bañarte, no te has terminado de salir y ya esa persona está volviendo, queriendo decirte, porque ya se le acabó el jueguito, se le acabó la diversión que tenía por fuera. Entonces, lo que va a pasar es que tú, de la impresión que vas a tener, vas a volver a caer otra vez en el hueco. Esa persona te lo va a volver a hacer. Si fue fácil hacerlo cuando se fue la primera vez, puede haber una segunda vez que lo haga fácil. El problema es que si tú de verdad le pones las pautas, esa persona para la próxima lo va a requete pensar. Así que ahí te estoy dejando. Eso es todo lo que tienes que hacer. Vamos a seguir viendo. Mira, sí que te digo, muy probablemente, a lo mejor tú misma o tú mismo vas a decir, yo puedo estar muy enganchado, pero yo aquí no quiero más nada, porque es cierto, me la puede volver a hacer. Más de uno de ustedes, sí que te lo digo, y esa persona es de las personas que es como el zorro, que pierde el pelo pero no las mañas. Entonces, nadie te dice a ti, vuelvo y digo, nadie, y aquí estoy viendo, esta persona vuelve, sí que te lo digo, si me lo preguntas, mira, esta persona está volviendo, de 6 cartas, 4 salieron derechitas, claro que vuelve, pero sí que te está diciendo el tarot de consejo. Es una persona de poca confianza, sospechosa, que hace cosas quizás ocultas y no se sabe si las mañas las ha terminado de soltar. Es como el zorro que pierde el pelo pero no las mañas. Entonces, por favor, yo lo digo es por ti.
Pon atención a todo esto. Sé que a lo mejor sí puedes quererle todavía, sí veo que a lo mejor estás todavía enganchada, pero voy a ver cómo lo haces para que no vuelvas a tener otro golpe, porque las segundas, digamos, las recaídas son peores, ¿ok? Ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mi colectivo. Y por favor, suscríbete al canal, dale un like, comparte este video. Y también para decirte que ahora los fines de semana voy a hacer lecturas en vivo en el chat, en YouTube. Y entre lunes y viernes, cualquiera de esos días también, voy a hacer en vivos para las lecturas en Facebook. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo pues en un próximo video. Un besito. Analiza pues lo que te estoy diciendo. Por favor. Bye bye.